la visita? Bienvenidos. Quiero que abran la Biblia, sus Biblias, en el libro que hemos estado estudiando esta semana o este mes, que es la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Pablo, o primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y esta mañana vamos a estar obteniendo las Biblias en el capítulo 3. Quisiera que en este momento estuvieran viendo el 14 y el 15 específicamente. Pero de allí vamos a estar fijada nuestra mente, nuestros ojos. ¿Ok? Dice la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente, dicen igual: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la fe. Esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir a verte, de pronto ir a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios nos bendiga en esta mañana a través de su palabra. Hace años tuve la oportunidad de trabajar en un negocio acá en el norte. Y como a los 3 meses que ya me había retirado, pasé a saludar a la persona. Y él, muy emocionado, el dueño de esa veterinaria, me enseñó una hoja de vida de un candidato que tenía para empezar allí. Y cuando veía la hoja de vida, me pareció bastante interesante porque el muchacho traía mucha experiencia, 5 o 6 hospitales y todo este tipo de cosas. Y le dije, oye, está bien, se ve un buen muchacho, le dije a la persona, al dueño. Al final no fue así, pero en el momento cuando vimos la hoja de vida llamó mucho la atención. Esto me hizo revisar un poquito, porque siempre las empresas privadas, cuando te piden o quieren, están ofertando algo, normalmente te ponen algunos requisitos. Y me llamó la atención el sector público y revisaba anoche por casualidad qué requisitos piden para optar a un cargo público. Y veía que desde 2015 para acá habían reducido algunos requisitos. Y entre ellos habían quedado 14 requisitos. Y me llamó la atención, 14 requisitos. ¡Wow! Dije yo, mucho más que un sector, ¿cómo se llama? Sector privado. Y esto, viendo un poquito lo que el apóstol Pablo en esta carta le escribe a Timoteo, en este capítulo 3, me puso a pensar mucho, mi hermano. Porque quizás para muchos conocemos que este capítulo se refiere al liderazgo, se refiere al pastor o se refiere al diácono, y es tomado por los mismos líderes de la iglesia para lo mismo. Pero déjenme decirle que sí, porque cuando vemos el contexto y cuando analizamos la razón de la carta, que es lo que leí, Pablo está escribiendo desde otro lado a Timoteo diciéndole que quería verle, pero que mientras esto se daba, él estaba dando instrucciones ¿a quién? A Timoteo, para ver cómo había que portarse o cómo había que conducirse en la iglesia de Dios. Y obviamente deja ver que la iglesia de Dios es del Dios viviente, que es columna y que es fundamento de la fe, la iglesia de la verdad. Ahora él viene, y igual que a Timoteo, a Tito en otra carta, viene y le comienza a decir: hay algunas fallas, hay algunas deficiencias en la iglesia y necesito que coloques líderes, y entre ellos ancianos o pastores o obispos, y que coloques también diáconos. En el caso de iglesia de Éfeso, donde estaba Timoteo, sí necesitaba de los dos, pero en el caso de Tito solamente necesitaba ancianos.
o pastores. Ahora yo me preguntaba y le quiero preguntar a ustedes lo siguiente: ¿solamente estos requisitos serán para ellos? ¿O será que hay algunos de estos requisitos que también nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tener? Y es por eso que le he titulado ¿qué te falta? ¿O qué nos falta? Cuando yo leo el capítulo 3, solamente dos palabras me vienen a mi mente: integridad y genuidad. O también tiene otra presentación. Veo que está hablando de integridad. Lo que Dios quiere del liderazgo de la gente, que el del Hijo de Él, es integridad. Y la integridad la entendemos como aceptar y acoger, vivir conforme con principios éticos y morales. Y ahí está la honestidad, la rectitud y la decencia. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo le dice que en el caso de los obispos, que en el caso de los pastores o el liderazgo, vamos a decir, con mayor responsabilidad de la iglesia, le dice que sea irrepresible, irreprochable. No está hablando que no tenga defecto, pero que no sea cuestionado. Y asimismo dice de los diáconos que deben ser honestos. ¿Está hablando de qué? De integridad. Que alguien a quien no le puedan acusar de nada malo, dice otras versiones. Eso es lo que Dios está buscando de un hijo de Él. Que no seamos acusados de nada malo. Pero también veo genuidad o genuinidad, que es la habilidad para presentarse y comportarse ante los demás tal como es uno. Ser genuino. Y ahí se refiere a los diáconos, pero a todos también, cuando dicen que debemos, aparte de ser honestos, debemos ser sin doblez. Quizás lo que aquí le conocen como la doble moral. Pero quiero compartir en esta mañana, para que entendamos un poquito lo que es la integridad y la genuidad, 5 características que Dios les pide al liderazgo principal, pero que nos está pidiendo hoy en día a nosotros. Y quiero que si usted trajo lápiz o trajo algo donde anotar, anótelo. La primera de ellas tiene que ver con la familia. Interesante. Dios nos llama a tener buenas relaciones, dígalo, familiares. Oye, la Biblia dice en Timoteo 3:2 que sea esposo de una sola mujer. Usted dirá, bueno, ¿será que se podía tener en ese momento varias mujeres, varias esposas? No estamos en la época de David ni de Salomón. Estamos en otra época, igual que la que estamos hoy en día. Pero aquí quizás está refiriéndose, y ponga cuidado, a que sea un hombre, y dice más adelante, que sepa dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre lo respeten. No estamos hablando de una familia perfecta. Dios está pidiendo que tengamos buena relación o sanas relaciones en nuestros hogares. Una sana relación donde la mujer se somete, donde los hijos se someten, donde el hombre se somete, pero los hijos le obedecen, los hijos le respetan. Y dice Pablo a Timoteo que si no sabe dirigir bien ¿qué? Su hogar, ¿cómo va a dirigir bien la casa de Dios? ¿Cómo dirigen las cosas en la iglesia si tú mismo no puedes hacer nada en tu casa? En tu casa nada más tendrás 2, tendrás 3 o tendrás 4. Tu esposa y tus hijos. Pero en la iglesia, ¿cuántos somos? Bastante. Si te cuesta controlar a tu hijo, te cuesta sugerirle, te cuesta darle orientación a tu esposa en algo, alguna dificultad, ¿cuántos los que estamos acá
cuando nos acerquemos a alguien, le cueste también aún más, mucho más. Se lo dice al anciano, se lo dice al líder principal, pero también le dice al diácono: debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Dios pide, mi hermano y amigo, que tengamos una buena relación familiar. No estamos diciendo perfecto, vuelvo a decir, porque llegamos en una época, los que somos padres, pasamos por una época de adolescencia, como lo vimos nosotros en algún momento. Y vivimos luchando con nuestros hijos, porque después que tú les has enseñado, les has entregado tantos valores, tú ves que el muchacho está desviándose en rebeldía, como quizás en algún momento usted y yo lo tuvimos en esa etapa. ¿Cómo hicieron nuestros padres con nosotros? Si eran creyentes, gloria a Dios. Si no eran creyentes, ¿cómo hicieron? Porque usted, a lo mejor usted dice: yo no soy un drogadicto, yo no soy un borracho, yo soy una gente que respeta leyes, pero mi papá no era creyente. ¿Pero qué hizo tu papá? Ahora con mayor peso nosotros, porque Dios nos ha entregado un manual. Dios nos ha entregado valores, principios. Y estamos viviendo, mi hermano y amigo, tiempos finales. Tiempos donde usted está viendo lo que está pasando afuera, a su alrededor. Donde ahora es normal tener relaciones antes de casarse. Donde ahora es normal que las parejas sean del mismo sexo. Yo leí unos datos, creo que una semana atrás, sobre los embarazos aquí en Ecuador de niñas. Mi hermano, y es alarmante. 7 años en adelante hicieron unas encuestas y ya las niñas tienen relaciones sexuales. ¿Y dónde están los padres? Es la pregunta. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué papel estamos jugando? ¿O estamos 100% en el trabajo? 100% en las relaciones, pero no en nuestro hogar. Y Dios le dice que sea marido de una sola mujer, que sepa dirigir bien su casa, que los hijos le obedezcan. Uno de los motivos que grande en oración siempre es por nuestros hijos, por nuestra familia. No sé usted, pero siempre que tenemos una oportunidad y alguien nos dice: vamos, ¿por qué quieren que oremos? ¿Y usted qué dice? Por mi familia, por mi hijo. Está en rebeldía, está fumando, o anda con unas compañías. Y usted está luchando en su casa, y luchamos. Y entregamos, cuando conocemos más al Señor, entregamos, vamos, relacionamos los muchachos con la iglesia, con hermanos en la fe, con personas con valores. Pero al final, ellos deciden, ellos toman decisión como usted y yo lo tomamos algún día. Como padre, busquemos entregar todo lo que hay en nosotros. No solamente la educación, no solamente complacerle, no. También corríjale. El mes que viene estamos pensando hablar de la familia, así que no se pierda ningún domingo del mes que viene. Corríjale. Ponga normas en la casa. Yo vengo de un hogar de 11 hermanos, 3 hembras y 8 varones. Y sé que escuché, que me acuerdo de que mi papá, mi mamá, el dolor de cabeza era uno de los mayores. Rebelde, nada de la escuela, peleas. No hallaban qué hacer. Y mi papá se le ocurrió la grandiosa idea, dijo: lo voy a meter en el ejército. Y lo llevaron ante de la edad. Porque cuando no tenías edad no podía ir el muchacho solo, sino que tenía que ir con el representante. Y lo llevan al ejército.
Y en el ejército mis padres pudieron, yo creo que, respirar. Llevó palo, disciplina dura. En el ejército no te soban. Si vienes con mala maña, con cosas, te corrigen durísimo. Con ejercicio, con lo que sea. Pero te corrigen, te doblegan. Lo único malo es que llegó fumando tabaco. Salió fumando tabaco del ejército. Tabaco habano, ¿no? O sea, lo que yo digo tabaco no es el cigarro que aquí se le conoce, sino el cubano, ese grandote. Pero se arregló, dijeron ellos. Hermano, ¿cuánto cuesta dirigir la casa? ¿Quién es aquí? Sí, a mí me ha sido fácil. El que ha sido fácil a lo mejor porque tiene un muchacho, ha tenido un muchacho, pero cuidado, cuidado, que uno se pone todo toñeco, no sé si entienden la palabra, poda ahí con el hijo y de repente el hijo hace lo que viene en gana. Pendiente con eso, hermano. Aquí podría también sacarse otras cosas de liderazgo. Cuando dice una sola esposa, hay gente que piensa que no puede referirse netamente a que nada más sea de una sola esposa. Escuche bien. Y por eso hay muchas organizaciones que tienen distintas formas de elegir a la persona. Porque dice que Pablo en ese momento no era casado. No dice la Biblia que Pablo tenía familia. Si era viudo no lo sabemos. Y peor, le está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. Timoteo dice que nada, pero él le dice, lo que quiero para esto, que sea de una sola esposa y que sepan dirigir su casa. ¿Qué familia tenía Timoteo? Entonces dice, wow. Claro, muchas congregaciones, muchas organizaciones buscamos que en el liderazgo sea también una figura de ejemplo. Y algunas veces nos vamos al extremo. Y cuando buscamos a alguien y tenemos a alguien como pastor o líder de alguien, queremos que la esposa sea la pastora, queremos que el hijo sea ¿qué? El pastorcito o el diaconito. O sea, no. Es un llamado a alguien. Dios hace un llamado a ti y a mí, como hijos de Dios. Algunas veces decimos, no, yo tengo que hacer así porque yo soy líder de la iglesia. No, no, no. Véalo como usted es un hijo de Dios, con la misma carga que un líder que tenga alguna responsabilidad en una iglesia. Y cuando dice familia, solamente quise poner aquí los roles, porque lastimosamente cuando habla acá se está dirigiendo al hombre. Escuche bien, Pablo le dice al hombre, ten roles donde tengas liderazgo en tu hogar, sé líder en tu hogar, para que des estabilidad a la esposa, a los hijos, y también para que haya respeto y obediencia. Pero muchos de los que estamos acá no sabemos cuál es nuestro rol como esposo o como esposa. Muchos de los que están acá, y es posiblemente un problema hoy en día en el liderazgo, es que el hombre no está tomando ¿qué? Su puesto de liderazgo que Dios le ha dado, el liderazgo espiritual en su casa. Entonces vemos a la mujer sacando, nosotros decimos la pata del barro. ¿Usted sabe lo que es eso? Sacando, como el esposo no es, yo voy a orar por mis hijos, yo los voy a llevar a la iglesia, yo los voy a relacionar, porque veo un esposo inerte, quedado. Interesante. Buenas relación ¿qué? Familiar. Varones, hombres que están dirigiendo sus hogares sin temor. Dios le ha dado esa autoridad para que usted dé dirección en su casa, para que usted ponga orden en su casa. No se deje dominar, escuche bien, por los hijos. Hombre, no se deje dominar por la mujer. Disculpe, Dios nos ha dado liderazgo en casa. Hagamos uso de eso. Yo no estoy hablando aquí que usted va a caerle a cachetadas. Usted no va a salir a la mujer. No, 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 no. Dios nos ha dicho que vivamos con ella. ¿Qué dice la Biblia? Sabiamente. Y que la tratemos como
como un vaso de vidrio, un vaso frágil, delicado, pero con sabiduría. La Biblia también nos dice a los padres que nosotros exhortemos ¿a quién? A nuestros hijos. No los maltratemos, los exhortemos. ¿Cómo? Pida sabiduría de Dios. Hay muchos memes por allí que sale, que pone una chancla, ¿se da lo que es una chancla, no? Volando, ¿no? Y dice que anótese quién, ¿cómo se llama? Quién fue educado con este método. Pero la Biblia también dice que los niños deben ser corregidos ¿con qué? Con vara. No con cabilla, con una vara. Está hablando de la disciplina. Así que se la dejo allí porque el mes que viene vamos a hablar de algo de disciplina en el hogar. El segundo elemento que veo en esta porción de Pablo a Timoteo es que nos llama a tener buenas relaciones interpersonales. Fíjense lo que dice la Biblia. También es necesario, en el versículo 7, que tenga buen testimonio de los de quién? De los de afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Dice, los diáconos deben ser gente respetable, ni hacer trampa en los negocios. En otra versión dice, se requiere además que hablen bien de ellos. Hermano, ¿cómo otra persona puede hablar bien de ti? ¿Cómo? Y dice, los que no pertenecen a la iglesia. Porque en la iglesia hay gente que dice que cuando venimos para la iglesia el domingo nos colocamos una... ¿Cómo se llama? Una aureola. Pero cuando salimos, aquí quedó. Que hablen bien de él o de ellos, los que no pertenecen a la iglesia. Dios nos dice que debemos ser de buenas referencias para otros. Buenas relaciones en casa, buenas relaciones con los demás. No que cuando usted le pregunte, anden buscando una dirección, no sé si han escuchado esto, que están buscando una dirección y anda buscando al hermanito tal, que va a tal sitio, y cuando llega a la vecina, usted le dice, usted no vive por aquí, ¿cómo es? No sé si, los de ahí. Los que hacen. Tercer elemento, mi hermano, interesante. Dios quiere que sus hijos sean ¿de qué? De buen carácter. ¡Wow! Esto se adquiere, mi hermano. Nadie nace con esto. Conductas aprendidas y constantes con la que se manifiesta la personalidad del ser humano. Cuando digo esto es porque Pablo le dice a Timoteo allí que sea moderado, en el versículo 2, del 3:2, que sea sensato, que sea respetable, hospitalario. En otra dice, un dirigente no debe emborracharse, ni pelear, sino ser, ahí viene, amable, pacífico y que no le guste. Bueno, a todos nos gusta, pero que no ame. ¿A quién? Es necesario, pero no lo ame. Emborracharse, sobrio, prudente, decoroso, pacífico, amable, tranquilo, no estar preocupado solo por el dinero. Está hablando de carácter. Usted se imagina un liderazgo, un líder que cuando usted le va a preguntar algo, ¿qué pasó? Que no vale, no. O si no está de acuerdo con alguna decisión, ¡pua!, se va. ¿Qué es eso? Usted se acuerda que Jesús iba a entrar a Jerusalén, ese pasaje en los evangelios, y de repente Juan y otros que estaban con él le dijeron, Señor, y no lo dejaron pasar, dice la Biblia, no lo dejaban pasar, y él dijeron, Juan le dijo, Señor, ¿será que oramos para que caiga
fuego del cielo y los consuma. Ahí se están dando cuenta que el carácter de Juan, ¿no? Juan le dice que era el hijo de ¿quién? A ver, ¿quién se acuerda? Boanerges. ¿Qué significa qué? Pues el trueno. Trueno. Imagínate el papá. ¡Uah! Y entonces, ¿cómo salen los hijos? Hermano, los hijos copian a nosotros. Carácter. Sobrio. Prudente. Prudente. Hospedador. Amable. Pacífico. No peleón. ¿Cuánto van en su vehículo y se les atraviesa alguien y ¡pi! Es eso, hermano. Pídele a Dios. ¿Cuándo van a hablar y lo que están uno es discutiendo y está hablando y tal? Cuarto elemento, mi hermano, tiene que ver con la humildad. Dios nos llama a los hijos de Dios, al que está en liderazgo, al que no está en liderazgo, pero quien le tiene a Él es que tenemos que desarrollar ¿qué? Humildad. Miren a Jesús, la vida de Jesús. Timoteo 3:6 en la traducción del lenguaje actual dice: y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse ¿qué? Orgulloso. No un neófito, dice la Reina Valera, no sea que se envanezca, o sea que envaneciéndose o se envanezca. La Nueva Versión Internacional dice que no sea que se vuelva presuntuoso, para que no se enorgullezca, dice la palabra de Dios para todo. Es decir, está hablando de la humildad. Y Dios dice que el que se humilla, ¿qué dice la Biblia? Dios lo levanta. Pero el que está allá arriba enaltecido, Dios lo deja caer como la cascada del diablo. Aquí dicen aquí la cara de ¿cómo que se llama? El pasaje ese que es muy bonito. No sé quiénes han ido para allá. ¿Cómo que se llama? La nariz o algo así. La nariz. El pailón del diablo, así que se llama. Gracias, hermano. Que se viene cayendo. El que se enaltece, Dios lo deja caer en esa cascada. Pero el que está humilde, sencillo, Dios le lo coloca en lugares privilegiados. Dios está hablando ¿de qué? Del carácter. Si ustedes creen que se irrita rápido, no. La Biblia nos dice que seamos rápidos ¿para qué? Para escuchar, pero lento para hablar y para irnos. Así que si usted es de la persona que le da rabia y le pega un golpe a la pared o a la puerta, necesita de Dios. Necesita doblegar su carácter delante del Señor. ¿Cuántas características llevamos acá? A ver, ¿qué me las dice? Dígame la primera. ¿Qué busca Dios? Buenas relaciones familiares. La segunda, interpersonales, que nos conozcan bien. La tercera, ¿cuál? Buen carácter. La cuarta, humildad. Y una quinta que quiero compartir con ustedes es que Dios quiere que sus hijos estén llamados a enseñar. Ay, pero hermano, pero yo no sé, yo soy difícil para explicar las cosas. No lo sé. Y la Biblia dice en el 3:2, al final dice que sea apto para enseñar. Pero la palabra de Dios para todos me gusta porque dice, y que sea capaz de instruir a otros en la fe. No está hablando de que usted le vamos a poner o va a estar ahí. No. Si Dios lo quiere, lo va a hacer. Pero le está pidiendo que usted pueda ser capaz de enseñar aquello que usted le cambió, le transformó. ¿Qué es? El Evangelio. La Nueva Versión Internacional dice: debe guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Mi pregunta esta mañana es: ¿qué te falta, mi hermano?
Si usted Dios le está llamando al ministerio, al servicio, que es lo que aquí Pablo le dice a Timoteo, aquí no está llamando a tener posiciones, escuche bien. Porque Pablo le dice, si alguno desea ser pastor, obispo, supervisor o anciano, buena cosa desea. Aquí se está llamando, mi hermano, que tú y yo como hijos de Dios estamos llamados a tener muy buenos nuestros hogares, sanidad en nuestros hogares, que tengamos sanidad en nuestras relaciones de afuera, que seamos humildes, que podamos tener la capacidad para enseñar a otros, que nuestro carácter sea sometido, sea un testigo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Qué te falta? ¿Carácter? ¿Todavía te revienta de una? ¿O aún falta poner un poquito de apretar un poco en la casa? Que los hijos empiecen a obedecerles, a respetarles. Que la mujer pueda respetar el liderazgo que tiene en casa. Que usted sepa tratar a su familia, a sus vecinos. Póngase de pie, hermano y amigo.